Ahora sí, hola. Buenas noches. El Señor les bendiga, nos continúe bendiciendo. Eh, Tengo la oportunidad, por la misericordia de Dios, de poder compartir con ustedes la palabra. Si alguien me preguntara si quisiera estar acá, no, quisiera estar acá. Muchos nervios, pero bueno, el Señor pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Y vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por tenernos, Señor, por instrumentos para ti, Señor, nosotros que somos tan inútiles, Señor, tan incapaces, pero, Señor, decides en tu buena voluntad, Señor, dotarnos con tu Espíritu Santo, Señor. Darnos, Señor, las herramientas necesarias, Señor, para poder proclamar las buenas nuevas de salvación. Y bueno, Señor, pedimos que tu Espíritu Santo sea guiando, Señor, este tiempo, Señor, direccionando mi pensamiento, mi boca, Señor, lo que he preparado, Señor, para que la iglesia pueda ser edificada, Señor, bajo tus propósitos. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, ¿cómo está eso? El tema de hoy, demostración de amor. En algún momento, unas semanas hacia atrás, bueno, sabemos que cada hermano en el tiempo de la cena tiene 10 minutos para compartir algo y muchas veces esos 10 minutos es bastante corto. Y aunque otros hermanos tratan de apoyar el pensamiento del hermano, definitivamente el tiempo es corto. Había un pensamiento, un hermano vino con un pensamiento, no voy a decir el nombre del hermano, pero decía más o menos, leyendo este versículo, dice, más Dios muestra su amor para con nosotros. Y él decía, ¿cuánto nos ama el Señor, mi hermano? Estamos enamorados del Señor. Decía el hermano, no voy a decir quién es, pero ustedes saben quién es. Deberíamos sentirnos gozosos, hermanos. Y desde esa mañana vengo con el pensamiento de, de esto. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué demostración de amor. Entonces, bueno, me puse a leer, a estudiar un poco, y para entender este versículo quisiera que nos devolviéramos un poco en el libro de Romanos, pensando en lo que Pablo, obviamente tengo que saltarme muchas cosas, pero quiero tocar cosas puntuales con respecto a ese versículo. Y en el capítulo 1 encontramos, entre otras cosas, mis hermanos, digamos que es la misión de Pablo, a lo que Dios llama a Pablo, ¿cierto? Y eso lo podemos ver en el capítulo 1, versículo 16 y 17. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y entonces observemos que en el versículo 17 dice, porque en el Evangelio, ¿qué está revelado ahí? La justicia de Dios. Y es algo en lo que queremos enfocarnos en esta noche, la justicia de Dios. Si vamos a los versículos 18 al 32, creo que la mayoría de los creyentes que llevamos un tiempo, sabemos que estos versículos es llamado como la radiografía del hombre. El pecado plasmado en esos versículos. Y cuando tú lees estos versículos, tú quedas desarmado total y plenamente delante de Dios. Totalmente desarmado. Porque hay una acusación fuerte allí, pero no falsa, verdadera. Hay una acusación verdadera donde somos acusados cada uno de nosotros, ¿cierto? Cosas como
Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Cosas como cambiaron la gloria de Dios de un Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Cosas como, y ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Y muchas otras cosas en esos versículos podemos encontrar. Ya, mis hermanos, espero que les estar dando el mensaje. Estamos hablando de que en el Evangelio se encuentra ¿qué? La justicia de Dios. Estamos viendo que aquí en estos versículos no hay justicia del hombre, ¿no? Espero que me vayan cogiendo el hilo. Cuando vamos al capítulo 2, mis hermanos, podemos observar en los primeros versículos la declaración del justo juicio de Dios. Cómo Dios nos dice que lo que Él declara es justo, ¿cierto? Y Él va a juzgar con justicia. Y eso nos los hace ver en los primeros versículos. También nos hace ver en estos versículos del capítulo 2 que Dios dice que Él va a traer un juicio justo, pero también nos da a entender, nos da a entender que está haciendo un llamado, un fuerte llamado a todos los hombres en todas las naciones al arrepentimiento. Dice, versículo 2, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y si vamos al versículo 4 dice, ya hablando del llamado, dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía ¿a qué? Al arrepentimiento. Al arrepentimiento. El Señor o Pablo inspira, el Dios inspira a Pablo por medio del Espíritu Santo a escribir este libro de esta manera. A proclamar el justo juicio de Dios, a proclamar el evangelio de Dios. Y Él no se avergüenza como nosotros no nos avergonzamos, porque allí está la justicia de Dios plasmada para todo hombre o mujer pecador que se ha desligado de Dios, que se ha apartado de Dios, ¿cierto? Cuando vemos los versículos 17 del capítulo 2 y leemos de recorrido hasta el capítulo 3, versículo 8, nos damos cuenta que Pablo es inspirado ya a escribir directamente a los judíos. Al principio, habla de estos hombres gentiles, habla de estos hombres apartados, pero para que no haya ninguna duda, Pablo es inspirado por el Espíritu Santo también a acusar o a traer al paredón a los judíos. Y allí podemos ver la declaración que Pablo hace de ellos y les dice, ustedes, igual que ellos, también son pecadores. Si ustedes se jactaban porque eran el pueblo escogido, si ustedes se jactaban por tener la palabra de Dios, por tener la ley, por tener esto, por tener aquello, ustedes también son pecadores. Dice así, ¿qué pues? ¿Somos mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos acusado que tanto judíos como gentiles, todos están bajo pecado. Mis hermanos, amigos y amigas, la condición sigue siendo igual. Todo hombre está bajo pecado. Los que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, Él nos ha hecho libres del pecado. Pero dice allí, todos están bajo pecado. Ya se han acusado a gentiles como a judíos. Y ahora que hemos visto una pequeña reseña
del capítulo 1, 2 y 3, ¿cierto? Hablando sobre la justicia, cómo los hombres estaban apartados también en sus injusticias, cómo los judíos también están siendo acusados de ser igual que pecadores que estos hombres anteriores. Ahora que hemos visto esta pequeña reseña, vamos a introducirnos un poquito más en esto. Y dice, mas Dios muestra su amor, su propio amor, para con nosotros, cada uno de nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y eso me llevaba a meditar en esta demostración, mis hermanos. Muchos dicen que Dios es un Dios que de pronto era un Dios que no tenía amor por su Hijo al mandar a otra persona, ¿cierto? Tal vez tenga un nombre, mandar a otro, no recuerdo, pero muchos aquejan contra el Evangelio en eso, que Dios es un Dios injusto al mandar a otra persona a morir por otros. Pero definitivamente Dios no estaba ajeno del dolor de enviar al unigénito a morir por cada uno de nosotros. No crean que Dios, y no me estoy burlando de él, pero no crean que Dios estaba tomando un tinto mientras Jesús padecía lo que padeció. No era ajeno a lo que estaba pasando. Había dolor. Había un sacrificio total de parte de Dios de entregar al unigénito. Él era el ofendido, él era al que habían transgredido, ¿cierto? Y él envía al único con el cual tiene esa relación de amor, en el cual él tiene complacencia, y lo envía. Hay sacrificio, mis hermanos. Dice, para con nosotros, cada uno de nosotros estamos metidos en ese amor que Dios demostró. Cada uno de nosotros está ahí introducido. Quise colocar esa diapositiva ahí para que entendiéramos. Dice que de nuestra parte, como vimos, no había una obra o un bien alguno en nosotros para provocar tal demostración de amor. ¿Sí? O sea, es decir, Dios no miró, como dice el hermano Olmey, abrió la ventana y miró y dijo, fulano, este sí, sultano, no, este otro, no. Dios envía a su Hijo por viles pecadores. Ninguno con una obra, con alguna cosa buena que pudiese de qué gloriarse, no. Definitivamente no. Y vámonos un momento al versículo 1 del capítulo 5 y vamos de pronto a mirar rápidamente estos versículos para nuevamente llegar al 8. Dice la palabra, justificados pues por la fe, versículo 1 del capítulo 5, ¿cierto? Dice, justificados pues por la fe. Ahí tengo si se alcanza a notar, sí, ahí tengo un recuadro enseguida, donde hay una traducción tal vez un poco, no sé si más cercana a la original. Y digo que no sé porque de pronto no conozco muy bien cuál sea la mejor traducción del hebreo al español, ¿cierto? Pero habiendo observado esto, dice, habiendo sido declarados rectos, por lo tanto procedente de confianza, paz estamos teniendo hacia Él, Dios, a través del Señor de nosotros. Dice, habiendo sido declarados, y acá dice, justificados pues por la fe. Mis hermanos, la diapositiva anterior dice, no había obra o bien alguno en nosotros. O sea que de parte de nosotros no había nada por lo cual ser, ¿qué? Justificados. No había nada por lo cual ser justificados. Entonces, aquel Dios que es santo, perfecto, ¿cierto? Él hace una obra maravillosa para justificar
a este grupo de hombres y mujeres en los cuales no hay obra alguna por la cual puedan ser justificados. Pero Él sí nos justifica por la obra redentora que Él había planeado desde antes de la fundación del mundo. Y es interesante. Y desde aquí podemos ver la demostración de amor. Por eso le decía, hay versículos que uno los toma y como que hay más para observar allí. Desde aquí, desde el versículo 1 dice, justificados pues, o habiendo sido declarados rectos. Alguien nos justificó. Alguien que realmente era justo. Alguien que realmente hizo una obra para poder justificar, una buena obra para poder justificarnos, que trasciende hasta los cielos. Y este es Dios. Habiendo sido declarados justos pues por la fe. Y esto lo que hace ver es lo completamente inútiles que somos. Dice, si vamos a un momentico a Romanos 21 y 26, el hermano me puede ayudar ahí con proyectando un momento estos versículos. Romanos 3, versículos 21 al 26. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en ¿quién? En Jesucristo. Ahí estamos viendo aquel que nos justificó. Para todos los que creen en Él. ¿Para quiénes? Para todos. Para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay diferencia. Judíos, gentiles, no hay diferencia. 24. Siendo justificados ¿cómo? Gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Para manifestar qué? Su justicia. A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ok, volvamos a la diapositiva. ¿Qué podemos ver ahí, mis hermanos? En el versículo 21 que acabamos de leer, habla de una justificación sin ley. Versículos anteriores, Pablo escribe a los judíos diciéndoles que se están jactando por ser pueblo, por tener la ley. Se están jactando por todo lo que Dios les ha dado, pero realmente no pudieron cumplirla. No porque la ley sea mala, la ley es buena, a causa de la carne, a causa del pecado, ¿cierto? En el versículo 22 y 23 dice que esta justificación ha sido aprobada por la fe. Mis hermanos, algo que tiene que quedarnos claro. ¿Ha sido aprobada por qué? Por la fe. No ha sido aprobada porque el hermano es más bajito, porque el hermano es de Australia, porque el hermano allá está. No, ha sido aprobada por la fe. Y esta justificación ha sido consumada ¿en quién? En Jesucristo, según los versículos 24 y 25 que acabamos de leer. Lo cual quiere decir que esta justificación que Dios nos ha dado es mediante la fe en el Señor Jesucristo. Eso es lo que estamos viendo allí. Ahora, ¿por qué enfatizaba en estos versículos? Solamente voy a leerlos, no los ponga hermanito, solamente voy a leerlos. Y miramos en el capítulo 1, versículo 18, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Capítulo 1, ya le hemos leído. O sea, no hay justicia en estos hombres a los cuales Pablo se está dirigiendo. Y si vamos al capítulo 3, versículo 19 y 20 dice, ya hablando un contexto más a los judíos, dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Dice que por la ley nadie será justificado. En estos otros hombres, en este otro grupo, tampoco había ¿qué?
hombres justos. No había justicia en ellos. Por eso el versículo dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pablo anuncia la única forma, mis hermanos, de ser salvos y ser justificados. La única forma, y es teniendo fe en el Señor Jesucristo. No hay otra forma en la que podamos ser justificados. Dice el versículo 1, continúa diciendo, justificados pues por la fe, tenemos ¿qué? Paz para con Dios. Tenemos paz con Dios. Ahí está nuevamente proyectado. Y una mejor expresión, porque de pronto ese tenemos paz, aunque bueno, los que tienen un poco más, un poco no, muchísimo más estudio que yo, sabrán que ese tenemos puede ser algo continuo, pero yo lo observé fue en esta. Estamos teniendo, o sea, es algo de continuo, ¿cierto? No es algo que tú dijiste, ay, bueno, tenemos paz, ah, bueno, chao, hablamos. No, es algo, es una paz que está ahí, presente, continua, con la cual nos podemos gozar, con la cual nos podemos, el hermano decía, llenar nuestro cuerpo de gozo, nuestra alma de gozo, nuestra mente de gozo, decir, tenemos paz para con Dios, dice, paz estamos teniendo. Qué bueno que día a día el creyente, y sé que muchos lo hacemos, pero qué bueno que sea de continuo decir, Señor, gracias porque antes era enemigo tuyo, ahora tengo paz para contigo. Y esa enemistad era por causa del pecado, no porque Dios se haya enojado contigo así, ay, no te quiero hablar más. No, es por causa del pecado. Es por causa de tus transgresiones. Si alguien aquí aún no ha tomado la decisión por el Señor, le digo, estás en enemistad y estás siendo enemigo, un rival frontal delante de Dios, frente a frente, y Dios está viendo como tu enemigo. Pero no porque Dios así lo quiera, sino porque tu pecado está intermediando. Y no te has querido arrepentir para venir al Señor. Y ese arrepentimiento es depositar tu fe en Jesucristo para que seas justificado. Dice y termina diciendo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y este sí creo que todos llegamos allí, ¿cierto? Juan 14:6 dice que Él es el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Y qué diciente es este versículo ahora mirándolo con este. Dice mucho. Tanto en el versículo 1 como en el versículo 2 dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Hay dos cosas que Dios, digámoslo de alguna manera, exige, y es que la fe. Dice, justificados pues por la fe tenemos paz. Y en el 2 dice, por quien también tenemos entrada por la fe en el Señor Jesucristo. La fe en el Señor Jesucristo, mis hermanos, es lo que nos ha posicionado donde hoy estamos. Dice el versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia produce prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Tiempo es corto. Dice la palabra que nosotros nos podemos gozar o gloriar en las tribulaciones. Y ciertamente es algo difícil de entender o de captar, ¿cierto? Porque pues las tribulaciones significan procesos, estar incómodo,
como que bueno, algunos en algunas congregaciones pensarán que es que Dios, algo hiciste, Dios te está, no, es algo que Dios pone para moldear nuestra fe, para probar nuestra fe, ¿cierto? Y en las tribulaciones es donde desarrollamos nuestra confianza. Cuando estamos en tribulaciones, nosotros desarrollamos la confianza que es en Él. Y dice que esta tribulación, dice que produce paciencia. Y la paciencia es la capacidad de aguantar, es la capacidad de resistir, es la firmeza o la perseverancia. Y miraba o leía que la palabra en el original da el significado de una vasija, ¿cierto? Perdón, me salté un poco. La paciencia es la capacidad de aguantar, resistir, es la firmeza, es la perseverancia, ¿cierto? Entonces pensábamos en las tribulaciones, o a veces pensamos como algo malo, pero la verdad es que es el campo donde se entrena la paciencia. Un campo, el futbolista entrena en un campo, una cancha de fútbol, para mejorar sus dotes con el balón. Definitivamente las tribulaciones son aquellas cosas o el campo donde podemos entrar o donde el Señor nos introduce para formar cada vez mejor nuestra paciencia. Y dice que la paciencia produce prueba. En algún momento de mi vida y de mi existencia, pensaba que la prueba era como una prueba más o una dificultad más que Dios colocaba en el camino. Y no es así. La palabra prueba aquí es aprobado, ¿cierto? La paciencia produce la prueba o estar aprobado. Y la aprobación, esperanza. Y ese estar aprobado es lo que Dios, o con lo que Dios nos va moldeando, ¿cierto? Es usada, y aquí sí ya entro a lo que el ejemplo que les iba a colocar, buscando esa palabra en el original decía que se usaba para describir aquellas vasijas de barro, ¿cierto? Las cuales introducen al horno y pasan la prueba de calor y no se estallan, no se revientan. Entonces las vasijas se quedaron bien, son las que están, ¿qué? Aprobadas. Y en ese sentido es que nosotros, la paciencia, las tribulaciones, la paciencia produce en nosotros esa aprobación, es decir, el carácter. Cada vez nuestro carácter se va forjando más a la confianza de Dios, más a la confianza de nuestro Señor, ¿cierto? Un carácter aprobado, fortaleza de carácter que depende muchísimo más de Él, ¿cierto? En el versículo 5 dice, la esperanza no avergüenza. Y tal esperanza no avergüenza porque al ver todo lo que el Señor ha hecho o hace con nosotros cuando estamos en tribulaciones, cuando estamos en paciencia, cuando estamos cuando nos deja ser aprobados y cuando vemos la esperanza y cuando vemos el versículo 1 y 2 y cuando vemos que el Señor nos ha justificado, cuando vemos que el Señor ha traído paz, cuando vemos que el Señor nos permite entrar firmemente a su gracia, o sea, ¿por qué deberíamos de avergonzarnos de tal esperanza? Al ver lo que el Señor ya ha hecho, mi esperanza apunta hacia el futuro, pero cuando veo lo que el Señor ha hecho, mi esperanza cada vez tiene que estar más firme en Él. Cada vez que yo veo que Él me saca de una tribulación y me da victoria, mi confianza sigue firme en Él. Y esa confianza no depende de mí, ¿no? Depende de aquel que me acercó a Él para fortalecerme por medio de su Espíritu. ¿Ya? No es un sentir, no es una cosa mística. Ahora sí, cuando vamos a los versículos 6 al 8, dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, ciertamente apenas morirá alguno por un justo con todo. Pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Saqué aquellas cosas que se alcanzan a ver en esos versículos, o aquellas condiciones en las que estábamos, y podemos observar la primera, débiles. Habla de paciente,
De pronto, si algún hermano más adelante me quiere corregir, pero busqué la palabra de pronto en el original y el paciente denota, perdón, débiles denota alguien que es paciente y no paciente de espera, sino alguien que es paciente de enfermo. ¿Sí? Entonces habla de alguien que es paciente, ¿cierto? Pensaba yo, alguien que tiene de pronto una enfermedad terminal, sin fuerza alguna, ¿ya? Y pensaba de pronto, alguien, uno de nosotros o yo, de pronto con una enfermedad terminal, allí tirado en una cama, sin fuerzas, la gente atendiéndome, pero alguien se inventó la vacuna, a su tiempo me inyectaron, porque todavía había vida, o sea que tenía esperanza, ¿cierto? Me inyectaron y pensaba algo así, no me van a juzgar, pero pensaba en esto, mis hermanos. Como siendo nosotros estando en debilidad, dice la palabra que el Señor a su tiempo, cada uno tuvo un tiempo oportuno para encontrarse con el Señor. La palabra dice que mientras haya vida, hay esperanza. Recalco nuevamente, si aún no te has entregado al Señor y estás vivo porque estás en este lugar y escuchas, dice la palabra, mientras haya vida, hay esperanza. Impíos, ahí mismo en el versículo 6. Sin atracción hacia las cosas de Dios. Eso significa impíos. Sin atracción a las cosas de Dios. El versículo 7 dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Pero este versículo 7 lo que nos quiere decir es que obviamente dice, ciertamente alguno osara morir por un justo. Lo cual quiere decir que a los que él está hablando ninguno es justo. Lo cual, que aquel que osara morir por un justo no va a morir por mí, porque soy débil, impío, injusto, pecador y enemigo de Dios. Entonces, no querría morir por alguien como yo, aquel que está bañado en sus pecados, ¿cierto? Hurto, miento, eh, miro a la mujer del prójimo, no tengo en cuenta a Dios. Nadie quisiera morir por alguien así. Eso es lo que veo en el versículo 7. Habla de hombres injustos. Y el versículo 8 dice pecadores. Y sencillo, pecadores es culpables, ¿cierto? Aptos para ser condenados a muerte. Sencillo, sencillo. Eso es ser pecadores. Y puse ahí enemigos, que está en el versículo 1, donde dice, hemos tenido paz para con Dios, o sea que éramos enemigos. Estos éramos nosotros, pero mire, ahora sí, podemos observar el versículo 8 y dice, mas Dios muestra, ahora sí ese para mí y espero haber transmitido la idea, la palabra ese muestra su amor para con nosotros, ¿cierto? Después de mirar quiénes éramos, quiénes somos, qué ha hecho Dios por nosotros, cómo nos ha dotado con su espíritu, cómo nos fortalece en medio de la aflicción, cómo nos lleva de victoria en victoria, de gloria en gloria, a favor o a causa de glorificar su nombre. Cuando vemos esto, mis hermanos, ya uno dice, mas Dios muestra. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios demostró el amor que siente por nosotros, mis hermanos, a través de sus acciones. Si usted dice amar, pero dice la palabra, sus hechos dicen lo contrario, usted no ama. Y tenemos el mejor ejemplo, Dios. Dios mostró su amor para con nosotros. Si usted dice amar a su esposo, a su esposa, a su amigo, al prójimo, pero usted no demuestra con sus hechos que lo que usted profesa con su boca es real, usted no sabe amar o no sabe lo que es amar o no ha conocido a Dios. Sencillo, ¿cierto? Pero Dios nos pone el mejor ejemplo. Él dice que nos ama y demuestra. Ama y demuestra, mis hermanos.
Esta es una frase de Charles Spurgeon, dice, es una cosa triste que después de todo el amor de Cristo por nosotros, debamos pagarlo con un amor tibio hacia Él. Y mis hermanos, yo puedo estar 24/7 dentro de la congregación, puedo estar viniendo 24/7 a los estudios, puedo estar full aquí, mi cara reconocida, ¿cierto? Entonces podríamos decir, uy, no, con Dios, excelente. Pero esta frase de que debamos pagar con amor tan tibio hacia Él, Juan también, primera de Juan también nos recuerda que ese amor que tú profesas a Dios es el mismo amor que tienes que profesar a tu hermano. Y si tú estás 24/7 acá, y acá estoy 6 horas, 3 veces a la semana, de pronto cuando lo veo medio lo saludo, tienes un amor tibio hacia el Señor. Si tú dices amar a Dios, pero no has perdonado a tu hermano, tibio. Si dices amar a tu esposa y aún tienes una semana que no le hablas, pero amas a Dios, tibio. Si dices amar la obra, pero mal hablas de la obra, tibio. ¿Cuánto realmente estamos atesorando el amor de Dios para nuestras vidas? O sea, realmente cuando tú observas la demostración de Dios, ¿cuánto lo estás atesorando? Y pensaba antes de venir y yo le decía al Señor, Señor, tengo miedo, tengo nervios, porque sé que hay hermanos más capacitados que pueden dar una muy buena enseñanza. Pensaba, en mi carne no lo sé, en el espíritu no lo sé, pero pensaba, pero también es necesario volverles a recordar. ¿Cuánto estamos atesorando el amor de Dios? ¿Cuánto estamos atesorando el sacrificio de Dios por nosotros? ¿Cuánto estamos demostrando nuestro amor al prójimo, al hermano? Es interesante, ¿cierto? Porque Dios demostró. Él es mi ejemplo y yo sigo sus pisadas. Ahora, si hay algo o si tengo a alguien contra alguien aquí, por casualidad que yo haya hecho, se puede acercar con libertad y decirme, hermano, usted una vez hizo esto, me dijo aquello, y estoy cargado por esto. Si no es conmigo, vaya donde su hermano, dígale, hermano, alguna vez usted hizo esto, usted dijo esto, usted dijo esto, estoy cargado por esto. Si usted sabe que usted hizo algo, hermano, no he estado cómodo, discúlpeme. Porque más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y amigo y amiga, si no has entregado tu vida al Señor, no hay multitud de pecados que alcancen a opacar la gracia de Dios. No hay multitud de pecados que alcancen a opacar la demostración de amor por ti y por mí. No, no lo hay. Es una gran demostración de amor. Amado Dios y Padre, te damos muchísimas gracias en esta noche por tu misericordia. Gracias te damos porque siendo tú tan santo, tan benevolente, Señor, un Dios tan justo, Señor, al cual, Señor, hemos transgredido con nuestros pensamientos, palabras, Señor, con nuestras rebeldías, Señor. Tú decides, Señor, mostrar tu justicia por medio de esta obra maravillosa en Cristo Jesús. Y nos llamas a proclamar este evangelio en la cual, Señor, se encuentra total y plenamente la justicia de Dios para el hombre. Señor, gracias.
Gracias, Señor, porque no merecíamos tanto amor. Pero ahora, Señor, que por el Espíritu, Señor, lo reconocemos, reconocemos este amor tan grande, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús y por la obra del Espíritu Santo en nosotros, el cual nos fue dado, Señor, en el momento de creer, Señor, podamos demostrar este amor, Señor. Así como tú nos demostraste tu amor, nosotros podamos demostrar el amor a nuestro hermano, a nuestros hermanos en sangre, a primos, hermanos, tíos, padres. Cuán grande amor ellos deben de ver que Dios ha obrado en nosotros. Señor, gracias por habernos traído hasta este lugar y te pedimos que nos lleves hasta nuestro lugar de descanso. Y en el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén.